Hola de nuevo, soy yo. Perdón por el video anterior, no lo vean ni lo recuerden. Además, hace unos 45 años y a unos 7.000 kilómetros de aquí, es decir, prácticamente cerca, mataron a John Lennon. No pongan nada aún, ni likes, dislikes ni comentarios. Prohibido. Escuchen la historia completa primero. De verdad es interesante. El 8 de diciembre de 1980, casi al final del siglo pasado, Lennon salió de su casa rumbo al estudio con su esposa para grabar un nuevo éxito. Pero junto al auto lo esperaba un fanático. Para un cantante, eso era normal, pues él era como Poplavsky en su mejor época, pero con mejores canciones y gran apariencia. Bueno, todo eso, en realidad no se parecen en nada, olvídenlo. El fan quería pedirle un autógrafo. Lennon dijo, «Está bien, vamos, ¿dónde firmo?» Firmó, y ese momento incluso quedó capturado en una foto. Observen bien, queridos, es una toma valiosa, de culto y también escalofriante. Junto a Lennon está quien en solo unas horas lo matará. Mark Chapman planeaba el asesinato de Lennon. Además, se preparó durante varios meses, casi tan bien como yo para este video. Renunció a su trabajo, se compró un revólver y se fue a Nueva York para empezar a vigilar al cantante. Sabía que vivía en la residencia Dakota, así que el 30 de octubre de 1980 fue allí a pasear, a mirar, a estudiar un poco el lugar, a encontrar las ventanas por donde tal vez podría asomarse John Lennon. Habló con el portero, como, «Oiga, no sabe si el señor Lennon está en casa hoy». Pero él le dijo, «Amigo, la verdad ni siquiera sé si está en la ciudad, mucho menos si está en casa. ¿Recuerdas el revólver de Chapman, Bob? Si no, repasa tu memoria. Te lo mencioné hace 20 segundos». En resumen, él tenía el revólver, pero no tenía balas para él. Le dio miedo llevarlas consigo. Pensó que al abordar el avión se las quitarían. El plan era llegar a Nueva York y comprarlas allá. Pero no funcionó porque, como ves, allá había algunos problemas, licencias, aunque hay una versión que dice que después sí consiguió balas en Nueva York. El futuro asesino viajó a Atlanta, donde vivía su amigo asistente del sheriff. Chapman, en una charla sincera, dice, «Amigo, compré el revólver para defensa propia, pero no encuentro balas en ningún lado. ¿Puedes ayudarme?» Y el amigo, sin pensarlo 2 veces, le entregó 5 balas. No sé cómo las llevó en avión a Nueva York, si la primera vez le dio miedo. Quizá halló una forma legal o solo decidió arriesgarse. No lo sé, pero a Nueva York ya volvió con las balas. Estando en Nueva York, Mark llamó a su esposa y le dijo, «Liuba, ¿sabes qué? Quiero matar a John Lennon». No con esas palabras, pero creo que entendieron la idea. ¿Su esposa lo tomó en serio? Es difícil decirlo. De nuevo, cuando ya sabes exactamente lo que va a pasar, de inmediato encuentras tanto las señales de advertencia como el botón de like debajo de este video. Si no sabes nada, no tomas en serio estas declaraciones, menos si son de tu pareja. Algunas fuentes afirman que la mujer sí lo tomó en serio y trató de disuadir a su esposo de esa idea. Y supuestamente él estuvo de acuerdo en que era una mala idea. Lo que sí se sabe con certeza es que la mujer le pidió a Chemen que regresara a casa, a Hawái, donde vivían, por cierto, y él lo hizo. No permaneció mucho tiempo y le dijo a su esposa, «Debo volar de nuevo a Nueva York a buscar trabajo». Eso no tenía relación con Lennon. Como pueden ver, era un verdadero imbécil. ¿Mintió? En general, el hombre voló 3 veces de Nueva York y repitió esto hasta que finalmente preparó todo para su plan allá. La planificación, digamos, no estaba al nivel del servicio de seguridad, sino más bien al nivel de a lo mejor funciona. Y si no, pues ni modo. El 6 de diciembre por la mañana, Chapman volvió a Nueva York y se hospedó en un hotel cerca de Central Park. Fue a Dakota y simplemente empezó a esperar a Lennon. Pasaron las horas, pero él no apareció. Al final, el fan decepcionado, el asesino o ambos, simplemente volvió a su hotel. El día 7 se mudó a otro hotel. No a otro chico, sino a otro hotel en pleno centro de Manhattan. Sacó sus cosas, las desempacó y acomodó algunas de ellas especialmente para la policía. Había una Biblia, fotogramas de la película de Crane Oz, su pasaporte, fotos personales y otros objetos que él consideraba simbólicos. Cada uno de esos objetos tenía para Mark un significado especial, sagrado. Y eso era parte del mensaje para los policías, ya que esos objetos estaban dispuestos en un cierto orden. Y deberían explicar sus motivos, el mensaje y todo eso, pero adelantándome, nada de eso funcionó.
O, para ser exactos, no logró su propósito. Al día siguiente, Clay Chapman despertó en su propiedad. Entendió de inmediato que hoy era ese día. Se vistió, tomó el último álbum de Lennon y Yoko Ono y salió. Se dirigió hacia la Dakota. En el camino compró su libro favorito, El guardián entre el centeno y una pluma. En el interior de la portada escribió: «Esta es mi declaración». Firmó como Holden Caulfield, protagonista del libro con quien se identificaba. Al llegar a la residencia, Chapman esperó y conoció al fotógrafo Paul Goresh. Ese es el mismo que tomará la famosa foto. Acordaron que él le tomaría una foto a Chapman junto a Lennon por $50. De lo contrario, nadie creería que John Lennon le firmó el autógrafo. ¿Cómo se puede comprobar eso? Podrías escribir algo ahí y decir que es el autógrafo de John Lennon, aunque en realidad es de Alexander Vinnick. Ole Vinnick. En fin, mientras Chapman hablaba con el fotógrafo, de la casa salieron John Lennon y Yoko Ono, o sea, su esposa. Cuando Chapman los vio, de inmediato se puso nervioso. Imagínate, era la primera vez en su vida que veía a una estrella de ese calibre, en persona, justo ahí caminando. Sin saber qué hacer, el fotógrafo le recordó sus planes. Chapman se acercó y le dio todo para que firmara y pusiera su autógrafo. Y John Lennon dijo: «Vamos, hagámoslo ahora mismo». Él escribió: «John Lennon, diciembre de 1980». El fotógrafo no lo olvidó. También se tomó la foto que mostré al principio. Si no la viste, ahora tienes otra oportunidad. Aquí está. Después de firmar, Lennon le preguntó a Chapman: «¿Puedo ayudarte en algo más?». Mark, de nuevo, estaba desconcertado. Realmente estaba en shock de estar hablando en persona, él mismo, con John Lennon. La esposa del cantante estaba en el auto esperando mientras él terminaba. Lennon no tenía prisa. Él estaba dispuesto a dedicar exactamente el tiempo que fuera necesario para el fan. Le preguntó de nuevo a Mark: «¿Puedo ayudarte en algo?». Y solo cuando escuchó un no, se subió al auto y se fue. Yo estaba simplemente asombrado por su sinceridad. Esperaba un rechazo, pero todo resultó completamente diferente. Estaba en el séptimo cielo de felicidad, pero pensé: ¿por qué no lo mataste? Y luego me respondí a mí mismo: no puedo matarlo así nada más. Entonces realmente pensó que tal vez, solo tal vez, valía la pena regresar al hotel, recoger sus cosas e irse de vuelta a Hawái. Ya tengo el autógrafo de John Lennon, ¿para qué quiero esto? Realmente lo pensó. Ya tengo tu autógrafo, puedes irte. Mi esposa nunca creerá que esta es la firma de John Lennon, pero tú le contarás cómo lo conociste. En lugar de quitarle la vida, puedes simplemente irte. Según el entonces futuro asesino, realmente quería irse a casa. Obviamente, cambió de opinión. Ese día fue intenso para Lennon, quien por la mañana tuvo una sesión de fotos para Rolling Stone. En ese momento se tomó la famosa foto de Lennon desnudo abrazando a Yoko Ono. Si no la vieron, olvídenlo. Queridos, aquí está. Miren. ¡Opa! Después de la sesión de fotos, la pareja dio una entrevista en la que John habló abiertamente. Habló mucho de sí, del futuro y sus planes, y concluyó con esas palabras: Yo creo que mi trabajo no estará terminado hasta que muera y me entierren. Y espero que eso no suceda en mucho tiempo. Tras la entrevista, la pareja salió y vio a Chapman justo cuando firmaba el autógrafo. Firmó el autógrafo y fue con su esposa al estudio, donde estuvieron unas 4 horas. Volvieron a casa después de las 10 de la noche. Todo ese tiempo, Mark Chapman seguía ahí. Estaba esperando, pensando si debía matar o no, qué hacer en general. Bueno, algo así como una cosa poco saludable. Sabía que era su limusina. El auto llegó y abrieron la puerta. Y salió Yoko Ono. Ella estaba a unos 10, 12 metros delante de él. Todo era como si estuviera destinado a suceder. Si Yoko hubiera estado con él, quizá no me habría atrevido a disparar, pero estaba solo. Me miró directamente y yo no le dije nada. Pasó junto a mí, vi que él se acordaba de mí. Yo llevaba la misma ropa, pero él no dijo nada. En ese momento no sentí nada, solo un silencio frío y muerto en mi mente. Bueno, y luego escuché una voz en mi cabeza que repetía: hazlo, hazlo, hazlo. Él pasó junto a mí, me di la vuelta, saqué la pistola. No recuerdo si apunté, supongo que sí.
No puedo asegurarlo, solo apreté el gatillo 5 veces y pensé, las balas funcionan. 4 de las 5 balas alcanzaron a Lennon y él estaba en un estado terrible. Aún así, logró entrar al edificio, al vestíbulo y decir, me dispararon. El conserje inmediatamente corrió hacia él y trató de ayudarlo. Al ver la gravedad de las heridas, solo cubrió a Lennon con una chaqueta y llamó a la policía. El portero del Dakota, donde vivía Lennon, corrió hacia Chapman, le quitó los revólveres y le habló. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Él respondió muy tranquilo. Acabo de dispararle a John Lennon. La policía llegó realmente rápido, en solo unos minutos. Lo primero que tenían que hacer era detener al atacante. ¿Y el atacante qué? En ese momento, él estaba parado tranquilamente, como si nada hubiera pasado. No intentó huir, nada en absoluto. Leía tranquilo El guardián entre el centeno. Otros policías corrieron hacia Lennon. El espectáculo era horrible. Sangre salía de su boca y estaba hecho un desastre, pero aún respiraba. Para no esperar a los paramédicos en el lugar, los policías subieron a Lennon a su auto y de inmediato se fueron al hospital. En el trayecto, el cantante perdió el conocimiento y al llegar al hospital, Lennon ya no respiraba. Los médicos hicieron todo lo que pudieron en ese momento. No sé qué equipo tenían ahí ni cómo era todo. No soy médico, pero evidentemente hicieron mucho. Sin embargo, lamentablemente, eso no fue suficiente. Al final, solo pudieron constatar su muerte. Eso es todo. En el certificado se indica que Ocon perdió casi el 80% de su sangre, e incluso dicen que aunque le hubieran dado ayuda profesional de inmediato, las posibilidades de sobrevivir habrían sido muy, muy bajas. Mientras tanto, en Hawái ya era de noche, donde vivía Chapman con su esposa. Fue entonces cuando ella vio las noticias. Simplemente estaba viendo una serie y apareció una franja de noticias en la parte inferior, con el mensaje «Disparo a John Lennon». Claro, la mujer recordó enseguida lo que su esposo le había dicho antes, pero no creyó que fuera él. Decía que quería matar a John Lennon. Ahora está en Nueva York. Tal vez eso es todo. Ella intentó llamarlo al hotel, pero ahí le dijeron que él no estaba. Eso ya era bastante extraño. Las dudas se disiparon pronto. Cuando llamaron los policías, sus conocidos le dijeron, «¿Sabes? Ese es tu esposo». Lo detuvieron y no oculta ni niega ser el asesino. Aquí, querido, ocurre algo interesante. Verás, muchos escriben en diferentes fuentes, por así decirlo, sobre lo que sintió la mujer. Es un alivio, incluso alegría por su esposo. La próxima cita es incierta. No aparece en todas las fuentes, solo en algunas. Por eso no puedo asegurar que ella lo dijo así. Ya entendieron. Es como una cita de Schrödinger. Sentí alegría por él, felicidad. Por un momento, ¿saben? Fue como hurra. Sé que suena loco, pero simplemente sentí cierto alivio por él. Después de todo, logró lo que se propuso. ¿Qué demonios fue esa voz que acabo de leer? Si dijo eso, es solo otra amiga enferma. Al día siguiente, Chapman esperaba a su abogado en la celda. Al mismo tiempo, todo el mundo, sin exagerar, o casi todo el mundo, excepto la Unión Soviética, y tal vez incluso un poco, con la Unión Soviética, esperaba la respuesta de por qué lo hizo. No sé si valga la pena decirlo, pero a John Lennon lo querían mucho y tenía muchos fans. Y tal vez alguien no lo quería mucho, pero que alguien lo matara, la gente ni siquiera podía imaginarlo. No te puede caer bien, pero matarlo es el que hablaba de amor, paz y chicles. ¿Cómo pudo uno de sus seguidores matarlo? Pero, ¿Chapman era realmente su seguidor? El futuro asesino se interesó por los Beatles desde niño, cuando escuchó por primera vez a los Beatles. Como ves, ¡ay, el inglés, Dios mío! En ese entonces, en el 64, Chapman tenía 9 años y 2 años después escuchó una frase en la tele que dijo John Lennon sobre Jesús. Bueno, en realidad, no exactamente sobre Jesús. El cristianismo Desaparecerá. Es difícil debatirlo. Ahora somos más populares que Jesús. No sé si desaparecerá antes el rock and roll o el cristianismo. Bueno, con todo respeto para ti, querido John, obviamente el cristianismo desaparecerá después. ¿Y quién podría haber sabido que con esas palabras no solo provocarías un escándalo, que no era la primera vez un escándalo más, sino que también, digamos, indignarías y decepcionarías mucho a tu futuro asesino? Aunque Chapman creció en una familia religiosa, la declaración de Lennon no lo alejó de inmediato. Sin duda, también quedó en su memoria por mucho tiempo. Y cuanto mayor se hacía, más se decepcionaba de su ídolo.
Y es el momento perfecto para recordar que no hay que crearlos. En general, su relación con los Beatles se puede considerar realmente tóxica. A veces los ama al escuchar sus canciones, luego los odia y así repite el ciclo. Como ustedes con mi canal, pero no me maten, lleguemos a un acuerdo. Mejor no lo hagan. ¿Para qué? Quiero contar un chiste. Un día, entran un judío ruso y Chapman a un bar. El ruso empieza a decir privet y Chapman saca una pistola. Y bueno, terminó igual que con Lynn. No es un chiste gracioso, pero en el canal de Trockrem no se van a reír. La fe ayudó a Chapman a encontrar equilibrio en la vida y volverse miembro activo de la comunidad presbiteriana. Incluso repartió folletos con la palabra de Dios entre sus compañeros. Yo creo en Dios. Dios nos ama a todos. Por cierto, después voy a derribar a un tipo que será muy popular. Nosotros tampoco es que no amemos a Dios, pero diré que Él será más popular que Dios. Se me hizo agua la boca. Yo creo en Dios, pero a veces hay que matar si alguien dice una tontería. No son mis ideas, solo hablaba de Mark Chapman. Fin del show. Por esa misma época, un amigo le recomendó a Chapman la novela de Jerome Salinger, El guardián entre el centeno. El libro impactó mucho al joven, quien incluso empezó a imitar al protagonista. Con el tiempo, esto se volvió poco saludable. Uno de los temas principales, por así decirlo, del libro es el odio hacia la hipocresía y los llamados adultos falsos. Mark se identificó con estas ideas y decidió luchar contra los hipócritas y adultos falsos. Él creía en su unicidad y merecía ser famoso. En resumen, buscaba reconocimiento. Por cierto, los problemas psicológicos surgieron desde temprana edad. Según su madre, desde los 12 años veía a unas pequeñas personas imaginarias que vivían en su habitación. Además, sentía que tenía poder divino sobre ellos y podía influir en sus vidas. Bueno, en la vida de esas personas pequeñas. Con la edad, el mundo imaginario de Mark se mezcló con la realidad y creyó que podía influir en la vida real de las personas. Aunque en principio, todo esto podría no haber sucedido, incluso el asesinato de Lennon, si el propio Mark Chapman llevó un asunto hasta el final. En el 77 escribiendo, en ese periodo él estaba en una depresión muy profunda. Bueno, pensó que un cambio de ambiente podría mejorar todo eso de alguna manera. Tomó todos los ahorros que tenía y se mudó de Georgia a Hawái. Pero, oh sorpresa, el milagro no ocurrió. Se mudó a Hawái, pero nada cambió, salvo la imagen que veía. En su mente todo seguía igual. Así que un día rentó un auto. Fue a una parte desierta de la isla, metió una manguera en el tubo de escape, la pasó por la ventana del auto, se sentó y esperó el olvido. Pero ese olvido no llegó, porque la manguera se derritió. Así fue como pasó. Algunos biógrafos de Chapman creen que este intento fallido muestra que no quiso quitarse la vida. Fue, al menos, uno de los factores importantes que lo empujaron al futuro crimen. La idea de no poder irse de la vida, sin más, se volvió una obsesión. Deseaba dejar huella, pero al final solo dejó una mancha. Después de este incidente, Chapman intentó vivir normalmente. ¿Cómo? Consiguió un trabajo, empezó a trabajar, conoció a una chica, se casó, pero la vida familiar tampoco cambió nada. Cuando los problemas están en tu cabeza, quizá la solución también lo esté. Pero yo no soy psicólogo, mejor vayan a algún lugar de esos. Mindly, conversación, lo que sea. A Chapman le fue peor. Empezó a beber y terminó golpeando a su esposa. Ya se imaginarán ese ambiente. Espero que solo sea por las películas y no por experiencia propia. En ese mismo periodo, a Chapman empezó a rondarle la idea de que tenía que hacer algo grande. Y por alguna razón, eso grande para él era matar a John Lennon. Al decir que los Beatles eran más populares que Jesús, el cantante ofendió gravemente la fe de Mark. Tampoco soportaba el estilo de vida de Lennon. Después de leer el libro de Anthony Fawcett, John Lennon, un día a la vez, Mark se indignó al ver lo lujoso que era el estilo de vida de John. En ese periodo, poco antes del asesinato de John Lennon, Mark escuchaba constantemente sus canciones y al mismo tiempo se indignaba por las letras. Él cantaba "Imagina que no hay posesiones", pero tenía millones, yates, granjas y mansiones. Y se burlaba de personas como yo, que creyeron en la mentira, compraron sus discos y construyeron gran parte de su vida alrededor de su música. Escuchaba esa música y me enojaba porque decía que no creía en Dios, solo en sí mismo y en Yoko.
Solo quería gritar en voz alta, preguntando quién se creía él. En ese instante mi mente estaba llena de ira y furia. Entonces esos mismos hombrecitos reaparecieron en la mente de Chapman. Aunque imaginarios, para él eran totalmente reales. Incluso comenzó a consultarle sus decisiones y qué hacer, entre otras cosas. Cuando la idea de matar a John Lennon finalmente maduró, Chapman empezó a rezarle a Dios para que le diera fuerzas para deshacerse de esa idea. Pero al mismo tiempo, seguía rezándole a Satanás, imagínense. O sea, para que le diera fuerzas, justamente para matar a John Lennon. Mi abuelo recibía pensión en la LNR y Ucrania. Yo no soy él, solo es una historia. Mark Chapman era como mi abuelo, aunque mi abuelo no mató a nadie. Creo. Bueno, ya hablé de más. Finales de octubre de 1980. En ese momento, el diablo en la mente de Chapman ganó. Y fue entonces cuando hizo su primer viaje a Nueva York para empezar a vigilar a Lennon. Lo que pasó después ya lo saben. Así que les contaré cómo terminó todo para Chapman y dónde está ahora, porque, por cierto, sigue vivo. Entonces al hombre se le acusó de asesinato en segundo grado. Antes del juicio, fue examinado por cerca de una decena de psiquiatras, tanto de la parte de la acusación como de la defensa. Los psiquiatras llegaron a distintas conclusiones. Algunos expertos de la defensa diagnosticaron a Chapman con esquizofrenia paranoide. Los médicos de la acusación afirmaron que el hombre padecía depresión maníaca y varios trastornos de personalidad. El tribunal apoyó la versión de la fiscalía y dijo, en resumen, que sí, hay algo que no está bien con ese Chapman, pero que puede ser juzgado. Y aunque en la primera audiencia el abogado de Chapman insistió en que lo declararan inimputable, el propio Chapman dijo, no, ¿saben qué? Dios me dijo que debo aceptar esta culpa y estuve de acuerdo. Y además escribió una carta al New York Times. En ella instó a todos a leer El guardián entre el centeno. En ese libro están todas las respuestas. Después añadió que en verdad maté a John Lennon solo para hacer famoso ese libro. Imaginen, un publicista de Dios, no bajen el track, por favor. El periodista James Gaines, quien entrevistó a Chapman, concluyó que mató a Lennon solo para hacerse famoso. Chapman admitió esto en parte después, pues tenía una larga lista de personas a las que quería atacar, pero eligió a Lennon. En la lista estaban Paul McCartney, la ex primera dama Jacqueline Kennedy, la actriz Elizabeth Taylor, el entonces presidente de Estados Unidos Ronald Reagan y muchas otras celebridades más. Eligió a Lennon porque, según él, era el más accesible, y probablemente así fue. Él era el más popular en ese momento, y también porque, sinceramente, le tenía envidia. 24 de agosto del 81, Mark Chapman escuchó su sentencia. Tratamiento psiquiátrico y cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 20 años. En 2000 obtuvo derecho a pedir libertad condicional y desde entonces debía acudir a audiencias cada 2 años. Pero 13 intentos de salir libres fallaron. La comisión repetía, no vamos a firmar esa tontería. Eso reduciría la gravedad del delito, minaría la confianza en la ley y sería un peligro para la sociedad y para él. Chapman, actualmente, él sigue estando tras las rejas. Por cierto, él sigue viendo a su esposa porque siguen juntos, aunque lleva años en prisión. Por cierto, a la mujer no le presentaron cargos. Ella escuchó que él quería matar a John Lennon, pero solo lo tomaron como pensamiento sobre el asesinato, no como un plan concreto. Incluso le dijo después que ya había abandonado esa idea. En agosto de este año sería la 14ª audiencia, pero al grabar el video no encontré información al respecto. Tal vez incluso ya salió en libertad, pero tal vez no. En fin, búsquenlo en Google si les interesa. Pero lo principal es que sepan que ustedes son lo máximo, los mejores, los quiero mucho, los valoro. Gracias por apoyarme con un dislike, un like con dislike. Quizás se puedan usar ambos a la vez desde cuentas distintas, no lo sé. Por favor, sean sanos y felices. Y no olviden que ahora hay 37 videos pequeños para los patrocinadores por 10 grivnas al mes. Suscríbanse, apóyenme. De un creador nacional de contenido de True Crime, así es. Bueno, me voy, nos vemos.